A ver, yo pensaba que ustedes iban a proponer algo mucho más profundo, se lo digo con todo respeto, porque realmente yo creo que en esta comisión nos hemos tomado muy en serio las reglas del juego para tratar de elegir a los mejores magistrados, sabiendo lo que usted acaba de decir y teniendo en cuenta que esos altos jueces tienen un enorme peso sobre las decisiones importantes que se toman para moldear una sociedad democrática como la costarricense. Por ejemplo, desde el principio tuvimos dudas cuánto debería pesar la entrevista y privó el criterio con el cual yo estuve de acuerdo que la entrevista tuviera un peso relativamente alto, porque yo creo que ahí es donde uno mide, digamos, la calidad de la persona, cómo contesta, el compromiso que tiene. Obviamente los diputados tratamos de hacer una investigación profunda sobre la vida de esa persona, si tiene antecedentes, si hay alguna cosa que nos puede llamar la atención, y hemos tratado de hacer un trabajo muy serio. Por otro lado, también comprendo a la gente que dice, de ahí, pero un diputado por sacarse el clavo, simplemente con un magistrado que le cae mal o que no es de su preferencia política o lo que sea, puede darle una mala nota, a pesar de que hizo una buena entrevista. Y eso baja en general la nota promedio que va a tener esa persona. Y de hecho ya nos ha pasado, yo he observado por lo menos un par de veces. Por ejemplo, yo quería conocer el criterio de ustedes en cosas que para mí son mucho más importantes. Por ejemplo, ¿quién debería proponer a los candidatos a magistrados? ¿Debería ser solo la Corte? ¿O debería abrirse para que o cualquier candidato se pueda postular? O, por ejemplo, hacer una comisión. Les voy a decir así, bateando, ¿verdad? No es lo que yo creo. Pero, por ejemplo, la Corte, las universidades, el Colegio de Abogados, no sé, ¿verdad? Diferentes entidades que puedan proponer las nóminas para aquí analizarlas. La otra pregunta que yo siempre me he hecho, ¿vale la pena que sea gente de dentro del Poder Judicial o es mejor tener un buen balance de gente de adentro o de afuera? Esa es otra de las cosas, por ejemplo, que a mí me da mucha inquietud y que no hemos podido resolver. Otra pregunta fundamental que a mí me gustaría que ustedes contestaran. ¿Debe ser indefinida la reelección de los magistrados? ¿O se le debe poner un coto? Es decir, por ejemplo, un solo periodo o renovar por un periodo, si ese periodo debería ser de 8 años o 2 periodos de 5. En fin, hay que ver un poco cómo... yo había sugerido que tal vez hacer un estudio serio de cómo se eligen los magistrados en otras democracias amigas o aliadas de Costa Rica, o que Costa Rica pues tenga un respeto por ellas, porque yo creo que sí tenemos mucho que aprender de eso. A mí me causa una enorme inquietud, por ejemplo, cómo reelegimos a un magistrado como Porfirio Sánchez. A ver, si nosotros lo que estamos haciendo es reeligiendo a un magistrado por 8 años, ¿cómo es posible que hayamos reelecto a un magistrado que tiene una mora judicial de 800 y pico de expedientes? Quiere decir, ya demostró en esos 8 años que no es capaz ni siquiera de mantener al día su cartera de expedientes. Y aún así lo reelegimos y lo mandamos 8 años más. Francamente, a mí me dolió mucho eso. Me parece que no es posible. O, por ejemplo, el otro caso, el magistrado Jesús Ramírez. O sea, tiene 37 votos en contra, o sea, para que se vaya. Señalado por una comisión de narcotráfico, una comisión investigadora de narcotráfico en la Asamblea Legislativa. Y como tiene 37 votos y no se logran los 38, entonces se queda 8 años más. No, ojalá 8 años, creo que 16 años más, pero lo reeligieron 2 veces más. Entonces, sí creo que el sistema tiene muchas falencias, tiene muchas debilidades para un cargo tan importante como un magistrado, un juez superior. Entonces, yo no sé si, a ver, estas 2 reformas me parecen, a ver, buenas, pero nada del otro mundo, eso no va a cambiar nada. El hecho de que yo creo que doña Alejandra en eso ha tenido un papel muy responsable, y yo se lo he reconocido varias veces, de que las metodologías sean correctas, que se respeten al 100%, tratamos de valorar si en algún momento nos equivocamos, corregimos algo para tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que hemos sido una comisión de nombramientos bastante responsable. Sin embargo, reconocemos que esto tiene un montón de huecos por todos lados. Y yo esperaba de ustedes, con todo cariño y con todo respeto, una propuesta, digamos, más sólida en ese sentido. Que yo no sé si esto no existe o ustedes nada más quisieron enfatizar estos dos cambios que proponen, pero yo creo que ir muchísimo más allá para ver cómo logramos mejorar eso. Entonces, no sé, tal vez... Yo generalmente no hablo mucho, hago preguntas, pero sí me gustaría que ustedes respondieran a eso, si hay otras variables que ustedes estarían considerando, o que la propuesta incluye más variables que no han venido a exponer aquí, o que otras sugerencias podrían hacer, ya no para nosotros, sino para los diputados que entran, para poder mejorar esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, diputada, por las inquietudes que plantea. En primer lugar, debo decir que las metodologías no han sido las mismas. En temas de suplencias y en temas de propietarios sí han sido distintas, y creo que esta propuesta podrá ser algo básico, pero es algo inexistente hoy en día en el reglamento legislativo. Como usted sabe, el reglamento en ese inciso es un párrafo pequeño que solamente dice que esta comisión va a evaluar y recomendar al plenario legislativo, y no existe nada más en el reglamento. Entonces, son reglas básicas que deberían ya existir en el reglamento legislativo, y que creo que hará esa diferencia, porque, por ejemplo, en el Foro de Justicia notamos que las suplencias no tuvieron evaluación. Tuvieron aquí audiencias, sí, pero no tuvieron un rubro de evaluación.
y cuál es la diferencia con las personas que aspiran a cargos propietarios. Y al fin y al cabo, quienes asumen la suplencia lo harán, por decirlo de alguna forma, de manera interina en ese propietario, en ese puesto propietario. Entonces, sí han habido diferencias. Hemos reconocido avances en esta comisión y en estas metodologías. Y vimos también con muy buenos ojos el tema del lobby, de no reunirse con candidatos a magistrados. Por otro lado, uno observa que ese tipo de prácticas no tienen una sanción disciplinaria, por ejemplo, que si algún diputado comete esa falta, no existe en el propio reglamento, que eso es una discusión más amplia, ¿no?, sobre régimen disciplinario. Por otro lado, y sí preocupa esas grandes diferencias. El tema de la entrevista, yo sé que eso ha sido objeto aquí de discusión en esta comisión, y tengo que decirlo también, el cuatrienio anterior también fue objeto de discusión y tuvo diferentes porcentajes de evaluación, pero yo creo que el Foro de Justicia, la preocupación no es tanto por el rubro. Respetamos si ustedes quieren poner ese rubro, pero tiene que ser una entrevista estructurada. No puede ser una entrevista que sea a la libre, que le pregunten lo que quieran al magistrado o magistrada. La propia metodología establece algunos principios que debe de regirse la magistrada. Eso lo hemos hablado mucho en el Foro de Justicia, de qué forma esos principios que la misma metodología les exige a ustedes, cómo la estructuran. Hemos visto preguntas de todo tipo, y creo que un rubro tan alto debería tener una estructura. Y yo creo que eso es lo valioso de la propuesta, que es algo sencillo, pero creo que da la apertura a que el inicio de cada cuatrienio se establezca de manera técnica la metodología para los siguientes 4 años. Y en esa metodología se pueden incluir cosas como lo que usted decía, que hay modelos en Guatemala que tienen comisiones de postulación donde participan diferentes actores de la sociedad civil. No digo que esa sea la posición que viene hoy en día el Foro de Justicia a impulsar, pero de que hay otras formas, la hay. Y el mismo reglamento, como es un reglamento vivo también, que pueden adaptarlo ustedes como diputadas o los próximos diputados y diputadas que vengan, pueden establecer mayor participación ciudadana, porque hoy en día la metodología, por ejemplo, establece algunos días solamente para establecer algún tipo de comentario sobre los postulantes, pero ¿por qué no invitar a la sociedad civil a una participación más activa en ese sentido? Eso es lo que busca también, no sé si algún... Perdón. Pero nada más lo voy a interrumpir un momento. Por ejemplo, una de las cosas que a mí en lo personal me causa mucha inquietud y que yo creo que eso debería reglamentarse. Por ejemplo, a ver, todos tenemos un corazoncito político, ¿verdad? Usted puede tener una preferencia por un partido, usted por otro, eso no hay ningún problema. Igual que todos los magistrados, los candidatos a magistratura. Pero, por ejemplo, yo tengo mis serias dudas si una persona que ha militado activamente en un partido político, que ha tenido puestos una y otra vez, que han sido, digamos, responsables de ese partido político X, vamos a poner el partido, no sé, Café, porque no hay ningún partido Café, debería postularse como magistrado y debería ser considerado. Es decir, ¿y por qué lo estoy diciendo? Porque a mí, que me digan lo que me digan, aquí en Costa Rica existe una fuertísima red de cuidado que protege a la clase política. Y para mí, el principal hecho que demuestra absolutamente lo que estoy diciendo es que aquí no hay un solo político en la cárcel, ni uno. Entonces, como yo digo, o tenemos a la clase política más sacrosanta en el planeta Tierra, aquí todos son santos y nadie ha cometido ningún delito, o efectivamente existe esa red de cuidado. Entonces, yo siempre he tenido esa inquietud. O sea, hay una gran diferencia entre un postulante a magistrado que sienta simpatía por el partido Café, perfecto, no hay ningún problema, y un magistrado que ha trabajado hace años para el partido Café, con un montón de puestos que le debe al partido Café y que de un momento a otro se lanza a la magistratura y llega a la corte porque uno tiene dudas, ¿ok? ¿Va a ser objetivo con el partido Café? ¿Va a poder realmente tomar alguna medida que afecte a un miembro del partido Café? ¿Sí o no? Entonces, esas son las preguntas de fondo que a mí me parece que no nos hemos hecho en estos años y que yo pensé que ustedes iban a incluir en su propuesta, pero no sé. Ahí voy a meter yo la cuchara. Creo que hace falta, doña Pilar, para evitar esas cosas, reformas constitucionales, porque ahí lo que habría que hacer es meter lo que llaman las prohibiciones de puertas giratorias, ¿verdad? Que es pasar de una representación de un partido a la magistratura, o pasar de diputado a la magistratura. Tienen que haber prohibiciones de puertas giratorias muy claras. Como cuando se trabaja en una empresa privada, ¿verdad? Que le hacen firmar un contrato de que no puede trabajar en la competencia durante 2 o 3 años, ¿verdad? Le hacen tener un periodo de congelamiento antes de tener otro puesto en donde tenga un conflicto de interés. Pero esos son requisitos constitucionales que tendrían que incluirse. Nosotros como foro habíamos hecho algunas sugerencias en esa materia de puertas giratorias, en la edad también, de aumentar la edad de 35 a 45. Y lo que usted preguntó antes de si la reelección puede ser indefinida. Ahí hay varias posturas, ¿verdad? Si uno considera que un juez o una jueza
tiene que ser objetivo, independiente, ¿verdad? Imparcial. La estabilidad en el cargo es muy importante para lograr eso. Lo que pasa es que los magistrados no son jueces o juezas solamente. Son también administradores y tienen también poder político. Por eso es que hay que ponerles algún término. Porque si fuera solo un juez o una jueza de la República que ve casos normales, ahí tenemos que privilegiar la estabilidad en el cargo, ¿verdad? No puede ser que por una resolución que no me gustó la pueda quitar, ¿verdad? Eso es la estabilidad. Pero es que en el caso de las magistraturas no solo son jueces o juezas, son administradores, ¿verdad? Son representantes políticos. Entonces tienen que tener una limitación. No hay una postura en el foro, digamos, homogénea sobre eso, pero sí creemos que tiene que tener una limitación y ojalá que no se reelija. Digamos que sea un periodo largo, que le puedan aumentar a 10, a 12 años, pero que sea solo un periodo y que ya sepa que no tiene ninguna posibilidad de reelección. Pero eso va con esas otras reformas sistémicas. Si usted aumenta la edad a 45, entonces un periodo es ya como la madurez de su vida profesional como abogada. Ahí va a ir más bien a mostrar todo lo que sabe, ¿verdad? Y eso va con otras, es que hay como otras reformas sistémicas que tienen que ver también con el régimen disciplinario. ¿Qué pasa si yo lo nombro 12 años y me salió güero, verdad? No sabía, se descompuso en el camino. Bueno, tiene que haber un régimen disciplinario lo suficientemente robusto para poder sacar a esas personas cuando ya están nombradas. Y en este momento eso no sucede. Entonces son como... No podemos arreglar todo el problema de las magistraturas con una sola acción. Es como inclusive quitándoles un poco de poder administrativo, de funciones administrativas. Si se les baja ese nivel de funciones administrativas, no importa que se queden 10 o 12 años porque solo van a encargarse de lo jurídico, ¿verdad? Entonces son como cosas sistémicas que ver en un todo, ¿verdad? En una ley más grande, porque ahí eso de lo administrativo podría ser vía reforma de la ley orgánica, del Poder Judicial. Podría entrársele por varias formas, no solamente la reforma constitucional de los requisitos, ¿verdad? Entonces, esa es como la postura. Sí, hay muchas cosas, hay que ir como en pasos sucesivos, eso es lo que quiero decir. No hay una única bala que va a arreglar todo el problema.